Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente. Hoy vamos a hablar de familia, arca de protección. Y es que este es un tema que, podría cobrar una actualidad bien importante a propósito de las circunstancias que estamos viviendo en el mundo entero. La verdad es que todos necesitamos regresar a la familia, a la protección, a la bendición, al hogar. Tenemos que voltear nuestros ojos hacia el hogar. Todos, indiscriminadamente, todo el mundo tiene que volver a reconstruir la vida de familia para tener una sociedad mejor. Para esto he querido traer unos textos bíblicos que están en el libro del Génesis, precisamente que tiene que ver con el arca de Noé. Vamos a leer en el Génesis, en el capítulo 6, verso 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Wow, cuando yo leo este texto bíblico, la verdad es que me da un dolor profundo porque siento como el dolor de Dios realmente de esta creación que iba perdiendo como su sentido, para lo cual el Señor la quería, y más en esta época en el que vemos tanta desviación en todos los aspectos, tanta ambición, desviación sexual, desviación de la misma naturaleza en muchos aspectos. Y es triste ver que todo esto es precisamente por causa de nuestro propio pecado, del pecado de la humanidad. Vamos a continuar la lectura. Dice, sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Vamos a saltar ahora al verso 14, cuando el Señor le dice precisamente a Noé que debe construir un arca porque va a enviar un diluvio universal. Entonces dice, construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tápala con brea, todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera, para que no entre el agua. Haz la barca de estas medidas, 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. Vamos a pasar ahora al Génesis 8, verso 14 y siguientes, que es cuando ya precisamente el arca ya aterriza en el monte Ararat, desciende el agua y ya Noé quiere salir precisamente del arca. Entonces dice, para el día 27 del mes segundo, la tierra ya estaba bien seca. Entonces Dios le dijo a Noé, sal de la barca junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Pasamos ahora al Génesis, al capítulo 9, verso 1 y siguientes, donde dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él, he aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y vuestra futura descendencia. Establezco mi alianza con vosotros y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios, esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña. Pongo mi arco iris en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nube la tierra, entonces se verá el arco iris en las nubes, pues en cuanto esté el arco iris en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, he querido traer esta historia del arca de Noé a propósito de estos días que estamos viviendo como un diluvio universal. ¿Y por qué un diluvio universal? Primero porque es sobre toda la humanidad.
Ningún país se está salvando de entre comillas, de esta enfermedad, de esta pandemia. Todos hemos tenido de cierta manera, de cerca o de lejos, las consecuencias de lo que ha generado esta pandemia, incluso las consecuencias económicas. Y parece ser que a todos se nos obliga a entrar en el arca de nuestro propio hogar, a refugiarnos dentro de nuestro propio hogar. Parece ser que ahora es necesario volver a convivir en familia. Es necesario volver a tomar ciertas prácticas que antaño tenía la familia, como comunicarnos entre nosotros, jugar juegos de mesa, poder dedicarnos a la lectura, podernos dedicar dentro de la misma casa al deporte, hacer actividades de cocina, poder hacer todo tipo de actividades en familia y poder reconstruir esas relaciones interpersonales dentro de la familia que con mucha frecuencia ya se habían estado dañando precisamente por esas comunicaciones mediáticas que nos absorben el tiempo siempre en nuestros aparatos electrónicos. Pues ahora llegó el tiempo de encerrarnos. Y este tiempo de encerrarnos tiene que servir para muchas cosas. Yo he sostenido con mucha frecuencia que esta pandemia va a traerle cosas maravillosamente positivas al ser humano. Y cuando digo maravillosamente positivas es porque seguramente vamos a aprender a desprendernos de las cosas materiales, a volver a reinventarnos nuestra vida, a volver a reinventar la familia de la manera que Dios quería que se hiciera la familia, que se llevaran las relaciones en familia. Pues bien, ¿qué simboliza entonces la madera con la que Dios quiso que Noé construyera precisamente el arca de Noé, cuando le dice quiero que sea madera resinosa? La madera simboliza la fe con humildad, es decir, creo Señor y creo aquí con humildad, acepto lo que sea, es volver a reconstruir la fe, pero que sea una fe sencilla, una fe bonita, una fe que realmente tenga la esperanza puesta en Dios y no tanto en la sabiduría humana. Fíjate que con tanta sabiduría humana, ¿cómo nos tiene arrodillados este virus que estamos viviendo en este tiempo? Pues necesitamos volver a la humildad, que es lo que el Señor nos dice. Aprendan de mí, que soy humilde y paciente de corazón. Pero además resinosa. ¿Y qué tiene que ver la resina? La resina es que tiene como un pegamento, esa madera que tiene como una especie de pegamento que le hace ser más impermeable al agua. Esa madera resinosa tiene que ver precisamente con esa verdad nacida en la palabra de Dios. Es decir, tenemos que volver a meternos dentro de la palabra de Dios para recuperar el orden divino para la vida de los seres humanos. Porque un diluvio universal no es más que para recuperar el orden divino. Y esto tiene que hacer pensar al hombre en general por qué caminos iba, por qué sendas iba caminando precisamente hacia el despeñadero. Yo no estoy diciendo que esto es intervención de Dios, que tal vez Dios mandó esta pandemia, no lo estoy diciendo, no soy mucho menos un profeta finmundista que está amenazando, pero lo cierto es que estamos viviendo una pandemia y que estamos viviendo situaciones difíciles y estas situaciones difíciles tarde o temprano tienen que hacer recapacitar al ser humano en esta avaricia que tiene, en este ego que tiene el ser humano, en esta desviación sexual en la que estamos cayendo por cuenta de un lobby que nos va llevando a todas las familias a despedazarlas por todos los lugares. Pues no. Fíjate que el Señor habla de que Él pone una señal que se llama precisamente el arco iris. ¿Y cómo nos hemos querido burlar de Dios la humanidad haciendo una bandera de arco iris? ¿Cómo nos hemos querido burlar de Dios aplaudiendo con orgullo este famoso lobby gay que entonces hace que se burlen de Dios haciendo una bandera que parezca el arco iris, como quien dice voy en contra de la vida? Tú has dicho que vas a preservar la vida y que lo que colocas es el arco iris precisamente para acordarte que no vas a acabar con la naturaleza humana. Y ahora viene una gente a inventarse una bandera para decir precisamente que eso es precisamente la anticoncepción, porque 2 hombres y 2 mujeres no pueden tener vida, no pueden 2 hombres y 2 mujeres criar un hijo, o por lo menos no pueden engendrarlo, tiene que ser hombre y mujer. Pues bien, esta es la burla que hemos tenido de Dios. ¿No será necesario que tengamos que recapacitar a fuerza de una pandemia que nosotros estamos viviendo en este momento? Qué difícil y qué duro decir esto, pero puede ser que sea una necesidad el que nosotros podamos mirar hacia adentro de nuestra vida y transformarnos y recuperar de nuevo la estabilidad del hogar. ¿Qué significa el neme y el betún con el que tenía que tapar las grietas precisamente de las junturas de la madera? Significa la oración, la alabanza, pero también significa el estar en sintonía con Dios todo el tiempo.
Es decir, volver a Dios por medio de la alabanza, por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra. Eso significa también el betún, es tapar esos huecos con esas enseñanzas espirituales que la familia necesita. ¿Por qué? Porque es que nos hemos olvidado de Dios y precisamente entrar en el arca es devolvernos a la raíz, a lo que nosotros debemos reconstruir de nuevo. Y fíjate que las dimensiones con las que el Señor le decía a Noé que construyera el arca es la perfección en todas sus dimensiones. Acuérdate que el número 3, porque estaba hablando de los 3 pisos también, habla también de la pluralidad, habla de la perfección en las relaciones interpersonales. Todo esto significa estar allí. Mira, tienes que hacerlo de esta manera, porque si no hubiera estas medidas, si no hubiera unos límites específicos, no sería posible que conviviéramos con el respeto y la armonía en la pluralidad precisamente. La puerta en el costado es el amor perfecto. Acuérdate que en el costado fue herido nuestro Señor Jesucristo en la cruz y allí brotó sangre y agua. Y precisamente el amor perfecto es el que viene de Dios. Es volver a recuperar ese amor perfecto con el corazón siempre dispuesto para abrirlo a nuestro Señor Jesucristo. Y los 3 pisos simbolizan precisamente las 3 etapas de la vida de la familia. Las 3 etapas de formación del ser humano, que es la niñez, la adolescencia y la juventud antes de salir de su hogar. ¿Por qué tenía que ser vivida esta experiencia en familia? Porque era necesario recrear a la familia. Porque es que convivir es lo más difícil que existe. Ahora todos nos tenemos que encerrar, tenemos que aguantar todas las circunstancias de cada uno, los genios, los caracteres, tenemos que aguantar los ruidos que hacemos unos a otros, tenemos que aprender a convivir con amor. Y un diluvio sirve para otra vez reestructurar la familia, para acercarnos más, para amarnos más, para acercarnos más. Ahora es cuando se van a comprobar muchísimas cosas en la vida de las personas. Ahora es cuando va a aflorar el tema de la fe. Ahora es cuando en verdad vamos a conocer quiénes tienen fe, quiénes tienen paciencia, quiénes tienen humildad, quiénes tienen serenidad, quiénes creen y quiénes son los desesperados, los que se angustian, los agresivos. Ahora es cuando la humanidad necesita retornar de nuevo al seno de la casa. Tú sabes lo que era Noé con sus 3 hijos, pero además sus 3 nueras y además su esposa. Eran 8 personas conviviendo bajo un mismo techo, en 3 pisos diferentes, con unas dimensiones específicas. Es decir, era volver a aprender a vivir, era una nueva creación. Es volver a entender que el ser humano tiene que tener consigo mismo y con los demás paciencia, misericordia, tener amor, tener equilibrio, tener buenas relaciones con todos los que nos rodean. Mira, esto no es en vano. Y esto que estamos viviendo seguramente va a servir para reestructurar muchas cosas en la vida de los seres humanos. Todos estos tiempos difíciles que vive el ser humano sirven para purificar el corazón y la vida de las personas. Ahora no lo entendemos. Y no te estoy diciendo que Dios mandó esto como castigo. No te estoy diciendo que entonces es el mismo hombre el que... No, yo no sé exactamente por qué se dio esto. No sé si es una amenaza del mal. No sé si es que el Señor lo permitió así para corregir nuestra vida. Porque yo estoy absolutamente seguro que el Señor no puede mandar una enfermedad de esta naturaleza. Acuérdate lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 16. No se engañen, queridos hermanos. Todo lo bueno y perfecto viene del Señor, del que hizo el cielo y la tierra. En Él no hay sombra que cause oscuridad. No puede haber algo malo en Dios. No puede enviarnos una circunstancia de esta naturaleza. Ahora, que sea producto del pecado del ser humano, posiblemente será así. Lo único que sé es que tiene que servirnos para que reflexionemos y para que la familia vuelva a reencontrarse. Mira que ahora nos toca meternos a todos dentro de la casa. Esto es como un diluvio universal. Esto es como un encierro que nos ayuda a volver a convivir. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues ahora es tiempo de lectura, es tiempo de deporte en nuestra propia casa, es tiempo de paciencia, de descanso, de compartir actividades lúdicas con nuestra propia familia, de poder entrar en el diálogo, de entrar en la reconciliación, de entrar en el perdón, de volver a recuperar virtudes como la paciencia, como la humildad, como el compartir con alegría, como la generosidad de unos con otros. En fin, es un tiempo muy especial el que comenzamos a vivir. Es el tiempo de un nuevo diluvio. Un diluvio tal vez engendrado por el ser humano. Un diluvio que tal vez salió
del mismo pecado del ser humano, que lo hizo el ser humano. Pero este diluvio nos va a servir para una nueva creación. Mira lo que sucedió precisamente allí mismo en Génesis, en el capítulo 9, verso 1, cuando salen pues del arca, lo que les dice el Señor. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, les dijo en la nueva creación, ahora vuelvan a hacer lo mismo que les dijo antes. Acuérdate que antes de la caída del ser humano, esto se repite en Génesis 1:28, les dice que los bendice, que sean fecundos, que multiplíquense y que llenen toda la tierra. Y ahora, después del diluvio, vuelve y le dice lo mismo, pero ahora ¿qué es lo que quiere? Con unas nuevas costumbres, con una nueva bendición. Ahora va a ser un tiempo de cambio especial para la humanidad, te lo garantizo. Va a ser un tiempo de cambio para la humanidad. De esto va a aprender toda la humanidad, o por lo menos los que queden, o los que quedemos, porque no sé si yo mismo iré a quedar. Lo único que sí sé es que es un tiempo de bendición. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios: todo sucede para bien de quienes aman al Señor. Todo. ¿Y qué tenemos que hacer precisamente en esta formación nueva de la familia, cuando nos obliga a meternos dentro de nuestros hogares? Tenemos que tener precisamente un equilibrio en todas las áreas de la vida, en la formación, en el escucharnos, en el amarnos unos a los otros, en el perdonarnos, en el respetarnos, en el aprender el orden en la vida, en la disciplina, en tantas cosas que tenemos que tener, en el cuidado de la misma naturaleza, del agua, de los alimentos. En todas las cosas vamos a tener que aprender en todas las áreas de la vida del ser humano. Este es un nuevo diluvio universal. ¿Gestado por el hombre? Sí. Vamos a salir adelante con plena seguridad. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que no va a volver a destruir la humanidad. Y para eso puso el arco iris. Cada que salgo a mis viajes de evangelización, donde veo arco iris, tomo fotos, porque me recuerda este texto bíblico. Me recuerda que Dios tiene una promesa de bendición para el ser humano. Tiene una promesa en la que dice: esta es mi alianza, no volveré a destruir la humanidad. Y esto lo tengo absolutamente seguro. Así es de que no tengas miedo, pero sí necesitamos reestructurar y reinventar la propia familia. Reinventarla al estilo de Dios, no al estilo del ser humano. No podemos estar diciendo que un hombre se casa con un caballo, ni estar diciendo que dos hombres se casan con dos hombres, o que un hombre se convierte en una niña. Eso es absurdo, eso no tiene sentido. Eso es pura locura y necedad del ser humano, porque Dios es un Dios que tenía un plan perfecto para el ser humano. Razones hay miles para contestarle a personas que tienen cierta aversión a estas palabras que pueden salir desde este canal, que es precisamente volver al orden divino en el Señor. Pues bien, mi querido hermano, si crees que este video te sirve a ti, le sirve a más personas, por favor compártelo. También te invito a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry en YouTube. Recuerda que estoy en todas las redes sociales y que también puedes visitar mi página web, donde vas a encontrar todo mi material, juanalbertoecheverry.com, o también www.editoriallatinaja.com. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.